Niños, muchas bendiciones, bienvenidos a estos datos curiosos. Y como veníamos aprendiendo en la enseñanza, mencioné tres cosas. Mencioné lo que era un sacerdote, mencioné a Jesús como sumo sacerdote y mencioné los pastores. Pero queremos aprender en estos datos curiosos y mostrarles cuál es la diferencia entre los sacerdotes y los pastores. Miren, niños, los sacerdotes eran unas personas designadas solamente para el servicio en el templo, en el tabernáculo, pero había dentro de los sacerdotes una organización designada por Dios. Los primeros, o el primero era el sumo sacerdote, era uno solo, sacerdote principal. Habían otros sacerdotes normales que presentaban los sacrificios y los levitas, que eran los hijos de Leví, que es el hijo de Jacob, que luego se llamó Israel. Cuando Dios decide crear el tabernáculo, dice él que solamente el sumo sacerdote se presentaría una vez al año en el lugar santísimo. Recuerda que en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, allí moraba la presencia de Dios y Dios completamente santo que es. Si el sacerdote, el sumo sacerdote, estaba en algún pecado, pues moría. Entonces, solamente una vez al año él podía entrar y su misión en su vida era vivir en rectitud, santidad completa, al igual que los demás sacerdotes. Porque la función de los sacerdotes era presentar las ofrendas, el holocausto, los sacrificios, era mucho acercar lo que Dios quería que hicieran con el pueblo, y eran las personas designadas para eso, y los levitas servían dentro del tabernáculo y dentro del templo. Recuerda que allí en el tabernáculo había tres lugares: el atrio exterior, donde la gente podía inclusive entrar, participar; el lugar santo, donde estaban los objetos sagrados para la adoración a Dios; y el santísimo, donde habitaba la presencia santa de Dios. Pero ahora miremos qué sucedió y qué es la diferencia con los pastores. Todos sabemos que llegó Jesús. Jesús le dijo a los discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero él organizó más o menos cómo ellos lo debían hacer. ¿Cómo lo hicieron ellos? Los apóstoles llegaban a los lugares y allí formaban grupos de personas. Dentro de los grupos de personas ellos veían bien que aquella persona más responsable, con un buen testimonio, con una vida recta, lo llamaban anciano o pastor. Entonces, el pastor o anciano sería responsable, ya no iba a hacer sacrificios como lo hacían los sacerdotes, pero le iba a enseñar al pueblo a cómo debían ellos buscar a Dios. Iban a aprender cómo adorar a Dios, cómo le agradaba a Dios, qué significaba Jesús. Y ellos tenían la responsabilidad de ser completamente rectos. No podían ellos tener ciertos problemas, ciertas debilidades. Tenían que ser personas maduras espiritualmente, mentalmente. No podía ser cualquiera nombrado como anciano, como pastor. ¿Qué diferencias hay entonces? Aquí los sacerdotes hacían sacrificios. Los pastores ya no hacen sacrificios. Los sacerdotes, la función principal de ellos no era enseñar la palabra, sino más bien presentar sacrificios. La función del pastor es enseñar la palabra, guiar al pueblo y ser responsable espiritual por cómo está el pueblo. El pastor le debe dar cuentas a Dios de lo que está haciendo su pueblo. Pero aquí hay algo intermedio, y es que los pastores y los cristianos vemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, porque Jesús sí puede estar en la presencia de Dios. Porque Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote, dicho en el Nuevo Testamento, porque Jesús cumplió un propósito especial. Jesús se presenta como sacrificio vivo, inmolado, santo delante de Dios. Vino a cumplir una misión como Mesías. Esa misión
y esa santidad, esa sin mancha que vino a cumplir Jesús, y esa guianza y ese acercamiento que permitió que los hombres pecadores nos acercáramos a Dios, lo convirtió en el sacrificio perfecto y en nuestro sumo sacerdote. Entonces, niños, Jesús es lo máximo, es lo mejor que tenemos. Y los pastores actualmente obedecen a Jesús. Pero ¿por qué hoy en día no hay sacerdotes? Porque ellos solamente eran para el templo y tabernáculo, y el templo fue completamente destruido. Destruido. Y ya en este momento no hay templo, entonces no hay sacrificios y no hay sacerdotes. Pero el sacrificio de Jesús cumplió todas las expectativas de la justicia de Dios, y nosotros creemos en el sacrificio perfecto de Jesús y en que le agradamos al Señor a través de lo que Jesús hizo. Bueno, niños, yo espero que este dato curioso les sirva a ustedes y entiendan la importancia de que no es cualquiera el que se para un domingo allá a predicar. No, es alguien que ya Dios ha llamado, ha preparado y le ha encomendado una misión, una responsabilidad de velar por tu alma, de orar por ti y de enseñarte lo que Dios desea de nosotros. Los quiero mucho y nos vemos la próxima clase, Dios mediante. Cuídense mucho, bendiciones. Chao, niños.